Muchas bendiciones para todos. De verdad nos place muchísimo encontrarnos de nuevo, transmitiendo desde nuestra página Red Ministerial Amigas de Dios, dándole las gracias al Señor por cada uno de ustedes, por cada una de las personas que siempre están aquí pendientes de nuestra transmisión, de todas las cosas que estamos haciendo nosotros para el Señor, porque realmente lo hacemos para Él con todo nuestro amor. Lo hacemos de verdad, de corazón sincero. Y permítame, voy a compartir aquí. Vamos a compartir para que más personas puedan estar llegando allí a conectarse con cada uno de nosotros. Tenemos una tremenda palabra para este mes. Es maravillosa. Yo quiero saludar a Pastora Yari, bendiciones, mi profeta amada, bendiciones. Gracias al Señor por ese tiempo que tuvimos el fin de semana pasado, donde pudimos reunirnos, pudimos abrazarnos, pudimos estar allí de verdad, sintiendo ese amor del Señor y poder estar compartiendo unos con otros. Y tenemos un tremendo versículo para este mes de abril, como lo hacemos usualmente cada mes. Hay un versículo ahí, una palabra que Dios tiene para nosotros. Y sabe, a mí me gusta muchísimo saber y escuchar y aprender de todos los ministerios. Tenemos pastores, pastoras, evangelistas, profetas, apóstoles, maestros. Y a mí me gusta y disfruto saber la opinión de cada uno, su experiencia, cómo el Señor nos usa y nos guía a través de la palabra del Señor. Bendiciones, Pastora Blanquita. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo allá a la iglesia en Madrid. Y tenemos para este mes de abril, tenemos 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos. Mi hermano Julio César, bendiciones. Un fuerte abrazo. Miramos allí como la palabra del Señor nos advierte, nos dice que Satanás no nos puede ganar ventaja, lo cual quiere decir que Él siempre va a estar allí pendiente de ti, pendiente de mí, de cada momento, de cada caminar, de cada paso que nosotros vamos a dar. Va a estar pendiente de cada uno de nosotros para ver dónde nos hace tropezar, para ver cómo nos hace caer. Y sabes, yo quisiera leer todo el contexto para que tú puedas entender a qué Pablo se estaba refiriendo cuando dice que no podemos permitirle de ninguna manera a Satanás que él esté allí poniéndonos zancadilla, digo yo, para hacernos tropezar. Leemos desde el versículo 5 de 2 de Corintios 2. Y dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí. Sabes que yo leía esto y yo decía: Dios mío, qué tremendo el Señor dejarnos estas palabras tan tremendas, porque sabemos y entendemos que somos el cuerpo de Cristo. Y el apóstol Pablo también lo dice de esa manera: ¿quién sufre que yo no sufra? ¿Quién no se duele que a mí me duela? Pastora Albina, bendiciones. ¿Quién padece que yo no padezca? Y allí el apóstol está diciendo: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Yo sé que muchas veces, y más cuando somos amigas de Dios, nosotros podemos sentir cuando hay una ofensa hacia alguno de nuestros pastores, de nuestras pastoras, de nuestros hermanos, que también muchas veces nos puede afectar a nosotros, porque también nos duele en el corazón. Pero mira lo que sigue diciendo allí el apóstol.
le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que a ti te vaya alguien a ofender, pues siempre también habrá alguien que va a salir a tu defensa. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero yo lo he experimentado. Viene un ataque tremendo de Satanás, pero Dios enseguida manda personas a mi defensa. Enseguida Dios manda personas que están peleando por ti. Y sigue diciendo allí, porque al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea, que aquella persona que causa la ofensa se entristece, se entristece. O sea, llega el momento donde esa persona como que reacciona y toma un alto y dice, oye, yo acabé de hacer algo, yo ofendí, creo que cometí algo serio y va a sentirse mal. Y entonces, al contrario, el apóstol mira lo que nos recomienda. Oye, en vez de seguirle juzgando, en vez de seguir allí diciéndole, mira toda la torpeza, lo que tú hiciste, más bien consuela, porque esa persona sufre. Y sigue diciendo allí, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Yo creo que nosotros podemos tener diferencias. Pastora Jenny, bendiciones allí en Guatavita. Yo creo que podemos tener algunas diferencias, pero el Señor dice, se vale tener esas diferencias. No todo va a ser color de rosa, no todos nos vamos a entender y a comprender. Habrá momentos donde no compartamos ideas, donde no compartamos pensamientos, donde tengamos algunas diferencias. Pero el apóstol nos da esos consejos acá y nos dice, confirma el amor con aquella persona. Aquel que te ofende, tú debes confirmar el amor. Debes confirmar el amor. Y Pastora Ruby, bendiciones, qué alegría saber que estás por aquí, Pastora Ruby, te queremos mucho. Y sigue diciendo allí en el versículo 9 del capítulo 2 de 2 de Corintios, dice, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo Jesús. Definitivamente nosotros no podemos, está prohibido. Mira, en la vida cristiana, en nosotros hay un letrero así grandísimo donde dice prohibida la falta de perdón. Nosotros tenemos que aprender a perdonar. Sí, bendiciones. Dios te bendiga y a los chiquis, bendiciones. Tenemos que aprender a perdonar. Si usted mira, allí algunas Biblias tienen un título que dice, Pablo perdona al ofensor. Pablo perdona al ofensor. Y entonces después de dar las recomendaciones, oye, me ofendieron a mí, yo sé que tú te sientes en tu alma, en tu espíritu, en todo tu ser, porque me ofendieron a mí, pero oye, perdona, porque yo ya perdoné. Porque yo ya fui a los pies de Cristo y yo ya perdoné. Y por eso nuestro versículo lema de todo el mes de abril, que yo sé que muchos tendrán para allí estar mirándolo y estar desmenuzándolo, va a ser increíble. Pastora Nuya, bendiciones. Sabana de Torres. Dice el 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir allí el apóstol Pablo? Él nos está diciendo, mira, Satanás está maquinando siempre hacerte caer, siempre, fallar de alguna manera. Entonces él trata tu cuerpo, trae una enfermedad sobre ti, trata tu economía, te cierra puertas de trabajo, empieza con tus emociones, trae una inestabilidad emocional sobre tu vida y empieza a atacarte diferentes áreas de tu vida, hasta mirar dónde él puede lograr pararse y decir, aquí los tengo, estos ya son míos. Y por eso Pablo nos advierte y nos dice, hay maquinaciones. Pero algo importante
Y yo sé que alguien lo va a tocar por allí en este mes. Algo importante es otorgar el perdón. Yo he peleado muchísimo, he tenido debates increíbles porque yo soy de las promotoras, de las que enseñan y dicen que nosotros como cristianos, como hijos de Dios que tenemos la verdad, debemos otorgar el perdón. Y los debates son porque muchas personas me dicen, no, si esa persona me ofendió, que venga esa persona a mí y esa persona me pida perdón. Que venga esa persona y entonces ahí sí yo le voy a perdonar. No, la Biblia no nos enseña así. La Biblia nos dice que nosotros debemos perdonar. A ti te ofenden, inmediatamente tú perdonas. Tú puedes estar resentido porque se vale estar resentido un momento, un minuto, media hora. Ay, démosle una hora a los que son tan tercos. Pero tú no puedes vivir resentido un día, una semana, un mes, un año. No, porque entonces ahí le estás dando cabida a Satanás y a todas sus maquinaciones, a todo lo que él se le ocurra hacer. Qué tremendo es eso, que la falta de perdón pueda abrir puertas tan grandes y pueda dar cabidas tan impresionantes para destruir la vida del creyente. Y la destruye porque una raíz de amargura, una falta de perdón, y son cosas que son, ¿cómo se pudiera decir? Son cosas efímeras, que no me miró, que no me saludó, que habló mal de mí, o que no es agradecido por lo que yo acabo de hacer. No, recuerda que nosotros hacemos todo lo que hacemos por todas las personas, lo hacemos, es como si lo hiciéramos al Señor. Y el Señor nos lo tiene allá escrito en el cielo. Así es que nosotros tenemos que aprender a perdonar, a otorgar el perdón, a olvidarnos de todas las faltas, a olvidarnos, porque recuerda que cuando tú no te olvidas, empiezas a arrastrar unas cadenas impresionantes que no te van a dejar avanzar. Y cuando tú no avanzas, entonces te estancas. Y cuando tú te estancas, empiezas a oler a feo. Porque el agua estancada huele a feo. El agua estancada coge moho. El agua estancada vienen animales. Vienen allí mosquitos. Vienen allí animales y se sientan allí en ese agua. Y empieza a oler feo. Ya no hay un agua cristalina. Ya hay un agua que se está dañando. Y por eso nosotros debemos fluir en el Señor. Yo quiero que tú me acompañes allí en Hechos, capítulo 20. Hechos 20. Y yo quiero que usted mire conmigo, esto a mí me fascina. Hechos 20 y sobre todo este pasaje que vamos a leer, porque allí pasa un milagro increíble, pasan cosas impresionantes. Y allí en Hechos, capítulo 20... versículo 7 en adelante, mira lo que dice. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Recuerda, el primer día de la semana, el domingo, el primer día de la semana, se reunieron los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Yo creo que eso le pasa a la mayoría de los apóstoles, yo creo que eso le pasa a la mayoría de los pastores, eso le pasa a la mayoría de los profetas, de los maestros, de los evangelistas, que llegan a un lugar a llevar la palabra del Señor y ellos ven el hambre, ven la sed de Dios y empiezan a extender y a extender su discurso, y uno pide, oye, ¿será que podemos tener una velada? ¿Será que podemos ir hasta el amanecer? Porque usted se va y usted ya no sabe cuándo vuelve. Y más cuando son viajes misioneros, cuando son visitas apostólicas, usted se va y esas visitas se harán tal vez una vez al año, 2 veces al año, y usted quiere transmitir todo. Y así le pasó aquí al apóstol Pablo. Y dice el versículo 8, y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, o sea que
No solamente a usted o a mí nos ha pasado. Cuando estamos predicando largamente, alguien se nos duerme. Miren, yo dejé de preocuparme cuando alguien se me está durmiendo, porque la palabra del Señor me mostró y me dijo y me enseñó que el espíritu nunca duerme. Así es que mi amado, mi amada, cuando usted esté predicando y ve a alguien que está por allá como medio cabeceando, no se preocupe, porque el espíritu está recibiendo la palabra del Señor. Y dice, entonces, el 9, dice, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¡Qué tremendo! Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Él había extendido su sermón hasta la medianoche. Y allí en la medianoche, aleluya, se cae Eutico y se muere. Yo creo que no solamente Eutico estaba allí quedando dormido, bendiciones, mi amada Nelis. No solo él estaba, yo creo que había muchos que estaban allí sentados y la lámpara de pronto no le daba mucho y aprovechaba a dormir un poco. Pero mira lo que sucedió, Cae este joven. Se mata, porque se mató, se cayó del tercer piso, se mató, se murió. Y entonces la gente, en vez de estar sufriendo, llorando y desesperados porque Eutico se había muerto, esto trajo un avivamiento. ¿Trajo un avivamiento en qué forma? El avivamiento que trajo para todas las personas que estaban allí fue que él resucitó. Vieron un milagro de Dios. Quizá todo lo que estaba hablando Pablo, quizás todo lo que Pablo les estaba predicando, necesitaba en ese momento una muestra del poder de Dios, y por eso Dios permitió que esto aconteciera. Y mire, cada vez que usted está llevando la palabra de Dios, cada vez que usted está predicando la palabra de Dios, pídale al Señor que venga acompañada de alguna manifestación de su reino, porque muchas veces necesitamos esas manifestaciones del reino. Dice que siguieron hasta el alba, o sea, ya no les importó si era medianoche, ya todo el mundo quedó despierto. Y quizá también todo el mundo quedó despierto porque dijeron, no nos va a pasar lo mismo de Eutico, ¿qué tal si va ahí y Pablo se nos bota encima y no resucitemos y no vivamos? De pronto ahí sí que nos morimos. Entonces vamos a estar bien atentos a la palabra del Señor. Pero yo quiero mostrarle algo muy tremendo que encontramos en este pasaje y que me llama muchísimo la atención. ¿Por qué Eutico murió? ¿Por qué Eutico murió? Si estaba en una reunión, si estaba en la iglesia, si estaba escuchando al apóstol Pablo, si estaban en avivamiento, si estaban recibiendo tantas cosas, ¿por qué muere? ¿Por qué muere Eutico? Y sabe, a veces nos hacemos ese tipo de preguntas. El por qué, el para qué y qué pasó. Si estaba la presencia de Dios allí, ¿qué pasó? Pues este versículo lo usamos mucho para nosotros los predicadores, decir, si a Pablo se le durmió uno, pues a mí que se me duerman 2 o 3 no hay ningún problema. A Pablo le pasó, se le durmió uno y nos reímos porque decimos, Dios mío, tanto era lo que estaba predicando que se le durmió a alguien. Pero escuche algo tremendo. Debemos nosotros mirar como predicadores, cuando estamos transmitiendo la palabra del Señor, debemos estar muy atentos con ese tipo de dormir. Porque aquí yo puedo verlo espiritualmente, y cuando yo lo miro espiritualmente, yo veo el peligro del cual Pablo nos estaba hablando, de las maquinaciones de Satanás.
Y déjeme decirle que una de las maquinaciones de Satanás y algo de lo que hace el enemigo para poder tener allí al pueblo de Dios es traer un adormecimiento espiritual. Un adormecimiento espiritual. Satanás tiene cualquier cantidad, yo creo que él tiene, no un baúl, yo creo que él tiene una bodega, donde él va también allí y coge diferentes armas para ver cómo ataca a los hijos de Dios. Si no me funcionó con esta, me va a funcionar con aquella, o me funciona con esta otra, o me funciona de esta manera. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar alertas para evitar esas maquinaciones de Satanás. Entonces, cuando viene el adormecimiento espiritual, también hay consecuencias. Hay tremendas consecuencias. ¿Y qué es dormir? Dormir es aquel que estando donde está allí la persona y se pierden todos los sentidos y todo movimiento voluntario. Cuando una persona se duerme, pierde todos los sentidos y los movimientos voluntarios. El dormir también es descuidarse, no ser solícito en las cosas que así lo requieren, el estar alerta. No, una persona dormida no puede estar alerta y no está alerta. Eutico, un discípulo quizás del apóstol Pablo y un seguidor de Cristo que estaba allí mirando y escuchando la palabra de Dios, pues tuvo ese problema. Eutico significa feliz y afortunado. Imagínate el nombre de Eutico, o sea, desde antes, dice la palabra del Señor, desde antes que existiera la tierra, desde antes de la creación del mundo, yo te conocí y te puse nombre. Lo dice la palabra del Señor. Y mira, el nombre de Eutico, tal vez usted nunca lo había escuchado. Yo nunca lo había escuchado hasta que llegué al cristianismo, jamás. He escuchado a alguien que se llame Eutico. Pero mira que el Señor le tenía a este hombre ese nombre que significa feliz y afortunado. Afortunado, o sea, desde antes de la creación del mundo, el Señor ya tenía un plan para Eutico, ya sabía lo que iba a suceder y él estaba allí atento de Eutico. Y mira qué tremendo cuando nosotros vemos que cae del tercer piso y muere y resucita. Muere y resucita. Aunque algunas traducciones de la Biblia dicen que cayó como muerto, como si tal vez le hubiese dado un ataque en el momento de la caída, pero allí nos dice la Biblia que cayó muerto, o sea, él ya había caído y se mató, mira. Nosotros tuvimos hace poco una experiencia con el pastor Néstor Gutiérrez arreglando una teja, eso hace más o menos 4 o 5 meses, y se cayó de un segundo piso. Él quedó allá desmayado, botando sangre, no sabemos por cuánto tiempo. Y él dice que él sencillamente no sintió absolutamente nada. Fue cuando se despertó que sintió que tenía mucha agua sobre su cara, sobre su cabeza, y no era agua, era sangre. Entonces él decía, la muerte tiene que ser así. Tiene que ser que tú te duermes, te desmayas y ni cuenta te das que ya te fuiste. Estamos preparados. Realmente nosotros reflexionamos acerca de eso. ¿Estamos preparados para ese momento? Para cuando nos llegue ese momento. Entonces, hay algo muy tremendo que encontramos aquí en la palabra y es algo delicado de ese dormir espiritual. Encontramos hoy en día a muchos creyentes a nivel mundial, en todo el mundo, creyentes que están dormidos espiritualmente. ¿Y cuáles son esas implicaciones y esos problemas? Número 1, el dormir en la exposición de la palabra de Dios. Qué delicado es eso. El dormir allí mientras estás poniendo la palabra de Dios es delicado. Número 2, las consecuencias que esto trae en nuestras vidas. Primero, el dormir mediante la exposición de la palabra de Dios, lo vimos, es un estado de inconsciencia.
O sea que si yo estoy predicando la palabra, tú puede que físicamente no estés dormido. Tú estás escuchando la palabra de Dios, vas a la iglesia, estás escuchando la palabra de Dios, pero tu espíritu allí, tu alma, duerme a la palabra de Dios y eso es un peligro. Eso es un peligro. ¿Por qué? Porque entonces puedes morirte. No vas a escuchar cuando duermes espiritualmente. Tú no vas a escuchar a los llamados. Tú no vas a escuchar a las advertencias. Tú no vas a estar atento a lo que Dios te está mostrando, al discernimiento, a lo que puede estar ocurriendo en tu entorno, a lo que Dios tiene para ti. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios 5, 14 dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despierta. Mira que allí el apóstol en Efesios tiene que decirle a la iglesia: iglesia despierta, iglesia despierta. Dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos. Una persona que se duerme espiritualmente, pues también va a morir. Esa es una de las consecuencias. Está en nuestra iglesia dormida. Nosotros necesitamos despertar, salir de ese letargo, salir de ese sentido de inconsciencia. Escuche, de ese sentido de inconsciencia. Isaías capítulo 52, 1. Isaías 52:1 nos dice: despierta, Sión, despierta. Ármate de fuerza, Jerusalén, ciudad santa. Vístete tu ropa más elegante, porque los paganos, gente impura, no volverán a entrar en ti. ¿Pero por qué? Porque te despiertas. Le dice: oye, despiértate. O sea que si tú estás dormido espiritualmente, recuerda que lo estamos hablando espiritualmente, si tú estás dormido, el diablo va a estar maquinando y va a mirar cómo va a empezar a meter lo mundano, lo profano y lo pagano en tu vida. Y es ahí donde mucha gente dice: pero si esa persona no era cristiana de hace 20 años, luego ese no iba a la iglesia, ese no ayunaba, ese no oraba, ese no cantaba, ese no hacía. Muchos estarán preguntándose eso de algunos creyentes. ¿Y qué le pasó? Se durmió y entró lo profano, lo pagano del mundo en él. Y este es el llamado que el Señor le hizo también a la iglesia. Despiértate, Sión, despiértate, ármate de fuerzas, lo cual quiere decir que cuando el enemigo trae un adormecimiento espiritual en tu vida, solo tú y solo tú puedes salir de ahí. Nadie te puede sacar de ahí. Solo tú. Tienes que armarte de fuerza, tienes que armarte de valor. Y me gusta mucho aquí que dice: vístete tu ropa más elegante. Vístete. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué significará? Si usted sabe y entiende, escríbalo allí, por favor. ¿Por qué el Señor le dice al pueblo: vístete tu ropa más elegante? A mí se me ocurre en este momento, se me viene a la cabeza que yo creo que el vestirse de la ropa más elegante es como quitarse los harapos, quizá, porque una persona que está dormida espiritualmente está descuidada, ya no se preocupa por su aspecto, ya no se preocupa por su vida espiritual, si se ve bien o se ve mal. Pero cuando tú te vistes con tus mejores ropas, eso levanta tu autoestima,
Eso te hace sentir bien. Eso como que te mejora. Y yo creo que el Señor por eso le dice allí a la iglesia, vístete tu ropa, le dijo a su pueblo, vístete tu ropa más elegante, porque los paganos, gente impura, no volverán a entrar en ti. Si estamos despiertos, si estamos alertas, el enemigo no tendrá que maquinar absolutamente nada contra nuestras vidas, contra nuestros ministerios, contra nuestro hogar, porque estamos atentos a lo que pueda suceder. Debemos estar despiertos siempre. Eutico se durmió en la exposición de la palabra. Estaba cansado, sí, pero era un joven muy madrugador tal vez. Tal vez era un joven muy trabajador, muy estudioso. Y entonces allí cuando ve que Pablo predica tanto diría, ese es mi predicador favorito, pero igual el sueño lo venció. Lo venció el sueño. Y qué tremendo encontramos en las iglesias jóvenes dormidos espiritualmente. Jóvenes durmiendo espiritualmente cuando deberían ser los que más atentos están. Las consecuencias de un adormecimiento espiritual. ¿Cuáles son esas consecuencias? Hay 3 cosas que sucedieron a Eutico en el momento de dormir. 3 cosas. Y esas son las mismas 3 cosas que nos sucederán a nosotros hoy día si nosotros nos dormimos y no estamos atentos a la exposición de la palabra. Número 1, adormecimiento. Vino el adormecimiento espiritual. Número 2, vino la caída. Y número 3, vino la muerte. Adormecimiento espiritual, caída y muerte. Eso es lo que va a suceder cuando nosotros permitimos que el enemigo maquine contra nosotros y nos ve dormidos. ¿Qué es el adormecimiento? Es descuidarse, es no estar solícito, es estar en una indiferencia espiritual. Yo no sé, pastoras que están acá, pastores, evangelistas, maestros, los 5 ministerios aquí. Yo no sé si a usted le ha sucedido que usted está predicando en su iglesia o en algún lugar y usted ve a alguien allí atrás cabeceando, o usted ve a alguien allí atrás hablándole a alguien algo, o usted lo ve tan distraído. Esa persona está dormida espiritualmente. No está alerta, no está atento a la palabra. Mira, a mí me gusta sentarme adelante, porque yo llego a un lugar y yo quiero escuchar la palabra y yo no quiero que nadie me interrumpa. Yo estando adelante, yo sé que les va a dar vergüenza si me están codeando o me están preguntando algo. Yo quiero estar escudriñando toda la palabra que ellos estén dando allí. Y yo quiero que miremos allí en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Allí hay un pasaje que el Señor nos habla tremendamente. Mateo 25 del 1 al 13. La parábola, tan conocida esa parábola de las 10 vírgenes. El Señor nos habla allí en la parábola de las 10 vírgenes que habían 5 que estaban bien atentas y habían otras 5 que no lo estaban tanto. Habían unas 5 que estaban apercibidas, pero habían otras 5 que querían dormir. Y me llama la atención el versículo 13, porque mira lo que dice allí después, el capítulo 25, versículo 13, dice: velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad, estar despiertos, estar atentos, porque no sabemos el día y la hora. Velad significa estar vigilantes, salir de esa inactividad espiritual. Usted sabe que muchas personas entran en una inactividad espiritual. Y así como los músculos que se quedan quietos, se vuelven rígidos y no se mueven.
Así sucede muchas veces en nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos sin movernos. Tenemos que movernos. No estar tan confiados que ya lo tenemos todo. No. Tenemos que buscar. Mire, si usted lee esa parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, usted encuentra allí que habían 5 muy confiadas, que habían 5 muy insensatas. Eso no nos puede pasar a ninguno de nosotros. No podemos ser insensatos. No creamos que oramos mucho, porque no es así. Siempre habrá falta la oración. Donde quiera que estés, en el carro, en tu transporte público, mientras viajas, mientras estás en la cocina, en la oficina, vas caminando, ve orando todo el tiempo. Debemos orar. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a ser sensibles al Espíritu Santo de Dios y a lo que Dios nos pueda mostrar. No creamos que tenemos mucho conocimiento, no es así. Todavía nos falta muchísimo. El adormecimiento espiritual es más que nuestra indiferencia espiritual. Indiferencia por las cosas de Dios. Indiferencia por leer la Biblia. Indiferencia porque otro está orando y yo no quiero hacerlo, ni siquiera lo quiero acompañar. Nos cansa que el pastor extienda su sermón. ¿A cuánto les ha pasado eso? Aleluya. Está muy extendido, ay Dios mío. Y de verdad uno no quisiera ni decirle así, porque uno le dice al pastor así, y él dice, sí, ya voy con el mensaje de la cruz, y no está diciendo corte. Y él, ya voy con el mensaje de la cruz, y no, corte. O empieza uno con la tijerita. Es tremendo. Ojalá pudiésemos extendernos en los mensajes, en los sermones. Yo he optado por decirle a muchos predicadores, oye, haz un mensaje consecutivo, da un tema para el mes y llévalo todo el mes, porque ahí sí se desglosa todo. Por eso me gusta este tiempo donde podamos compartir un mismo versículo y todos recibimos una visión diferente, todos tenemos una revelación diferente. Y es de la Biblia. Todos cogemos pasajes bíblicos y estamos allí mostrando a través de la palabra lo que el Señor nos está enseñando. Y me gusta muchísimo porque eso es como un alimento diferente. Te dan a probar a ti diferentes sazones. Es como cuando te ponen una bandeja paisa. Y a mí me pasa, yo voy al restaurante, yo soy de Medellín, y yo pido una bandeja paisa y me sacan algo que me sacan, por ejemplo, la carne asada. Y yo digo, oye, no, la bandeja paisa nunca va a traer una carne asada. La bandeja paisa trae la carne molida. Pero igual, si tú la cocinas así porque eres de aquí, de Bogotá, el rolo, me lo voy a comer, pero no es la legítima, pero voy a probarlo. Y entonces resulta de que sí, después me gusta, digo, oye, ve, sí, como que salió mejor así la bandeja, o está bien. Todos tenemos, digámoslo así, una sazón espiritual diferente. Tenemos un don, algo que Dios nos ha dado y recibimos de todo. Gracias al Señor recibimos de todo. Cuando la alabanza se extiende y empieza todo el mundo a cansarse, yo no sé, pero yo no me canso de alabar y de glorificar el nombre del Señor. Ahí sí que me gustaría extenderme. Cuando el maestro del instituto está dando historia bíblica, geografía bíblica, y empieza todo el mundo a cabecear allí. No, es cuando más despierto debemos estar, porque entonces tú vas a mirar allí historia bíblica, qué vino antes, qué era lo que había antes, cuál era el problema sociopolítico, socioeconómico, socioreligioso, cuál era, para yo poder entender lo que pasó en tiempos de Jesús y entender lo que está pasando ahora. Eso debería despertarte a ti espiritualmente. Sabes que yo odiaba la historia. Yo reprobaba siempre que estudié, reprobaba historia porque era algo que era para mí supremamente aburrido. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, me interesé tanto por la historia, por saber de dónde venía nuestro amado Jesús, su cultura, todo lo que hizo,
cómo era su sitio, su entorno geográfico, todo. Yo quería averiguar absolutamente todo. Entonces eso me llevaba hasta el Génesis, hasta el libro de los comienzos, volver a mirar y a leer y a escudriñar allí la palabra del Señor. Y empecé a amar el estudio bíblico de una manera sobrenatural. Lo amamos estudiar al Señor. Así que, número 2, otra consecuencia cuando viene el adormecimiento espiritual es la caída. La caída. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la caída? Cuando tú dejas de escuchar la palabra de Dios. Cuando tú dejas de escuchar la voz de Dios y te duermes, te caes. Y esas caídas son duras, esas caídas nosotros en términos teológicos, bíblicos, lo llamamos tropiezos, o más teológico, lo llamamos pecado. Eso es lo que pasa cuando nos apartamos de Dios, cuando estamos separados de Él, viene la caída, viene el pecado. Y con esa caída y con ese pecado, ¿qué viene? Vienen sufrimientos físicos, vienen sufrimientos morales, viene la desunión, viene la maldición, vienen trabajos forzosos, viene la cosa más terrible a la cual todos le oímos, y es a la muerte. Yo creo que alguna vez yo pensaba, yo decía, Señor, la verdad yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo a cómo voy a morir. Y pensaba en cómo yo decirle a Dios cómo yo quería morirme, para que el día que me toque, que no sufrir, que no sea algo muy doloroso. Y después caí en cuenta y dije, Señor, no interesa la forma como muera. Lo que me interesa es entrar al cielo. Lo que me interesa es realmente llegar allí, estar allí. Cuando tú miras en el jardín del Edén y vino el problema y la caída del hombre allí en el jardín, vinieron sufrimientos físicos, vinieron sufrimientos morales, vino desunión, vino maldición. Y lo encontramos en esa desunión y la maldición, lo encontramos, y de verdad yo sé que en este mes vamos a disfrutar esta palabra. Pero encontramos a Caín y Abel. ¿De dónde apareció la envidia? ¿De dónde apareció el odiar a mi hermano, el sentir rabia contra mi hermano? ¿De dónde? ¿De dónde vino todo eso? Y tú así profundizas y vino de una caída, vino de un pecado, vino de una desobediencia. En Génesis, vamos allá a Génesis, capítulo 3. Génesis, capítulo 3. El versículo 16 al 24. Génesis 3, del 16 al 24. Nos dice la palabra del Señor. A la mujer dijo, mira lo que sucedió después de la caída. Es tremendo, todo está escrito. Todo es real. Todo lo que el Señor nos muestra está ahí en su palabra. Mira lo que pasó después de la caída. Ahí en Génesis 3 del 16 al 24 dice. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Tremendo. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Quiero aclarar algo aquí. Sí, quiero aclarar algo aquí antes de continuar. Recuerde que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, somos redimidos de esta maldición. Eso fueron consecuencias de la caída, pero ahora no. Ahora no. El Señor nos ha hecho libres y nos ha redimido. Amén. Entonces sigue diciendo allí, el 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿cuántos hombres, perdón, hombres que hay aquí, hombres que nos están viendo en esta hora,
¿Cuántos hombres han vendido su sacerdocio? ¿Cuántos hombres han cedido su autoridad? ¿Cuántos hombres por estar en un adormecimiento espiritual han puesto a su mujer? Ay, 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 eso no es amén sino ay, ay, ay. Han puesto a su mujer a delegarle a ella las cosas que debe hacer él. ¿Cuánto? ¿Cuántas separaciones, cuántos divorcios ministeriales? Estamos hablando de ministeriales, estamos hablando de cristianos. Porque el hombre cometió este error. Mira el 17. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Escuche, no que el esposo a uno no le escuche cuando uno tenga algo que decir. No, no es eso. Sino que le obedeció a su mujer. O sea, en vez de obedecer la voz de Dios, obedeció esa carita está bonita. Así de sorpresa. Le obedeció primero a la mujer antes que a Dios. Y hay hombres que son así. Hay hombres que son así. Por no perder a la mujer, por mantenerla ahí, todo lo que tú digas, mujer. Si quieres que me tire allá del 10º piso, yo me tiro del 10º piso. Si tú quieres que haga esto, y empiezan a moverse de una manera tremenda. A mí me dice, mire, tenemos el ministerio aquí de mujeres, re amigas de Dios. Pero, ¿sabe? Mucha gente me dice que soy machista. Y no es que sea machista. No soy machista. Es que a mí me gusta darle el lugar al hombre que Dios le dio desde el principio. Y yo le pido a las mujeres, a las pastoras, a las mujeres de los ministerios, respeta a tu esposo. Sométete a tu esposo en el Señor. Esa es la palabra clave. En el Señor. Y mira lo que sigue diciendo ahí. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él. ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas mujeres le hacen ahora hoy día comer del árbol prohibido a su esposo? Y cuando digo que le hace comer del árbol prohibido a su esposo en este tiempo, es mujeres que tú ves que tu esposo está haciendo negocios por allá bajo cuerda, está engañando, está estafando o va a estafar y te lo consulta y tú le dices, sí, es lo que nadie se va a dar cuenta. Duro. Esta es palabra dura. Estas palabras no son para llenar iglesias. Estas palabras es para llenar el cielo, para que nosotros podamos recapacitar. Y no es que, ay, sí, la pastora nos enseña que estemos sometidas y que nos lleve allí. No, en el Señor, en el Señor. Y si tú tienes que reprender a tu esposo por algo que está haciendo indebido, repréndelo en el amor de Cristo Jesús. Y dile, oye, lo que estás haciendo no está bien. O lo que vas a hacer, no lo debes hacer. Ve por este lado, no vayas por allá. Tú eres la ayuda idónea. Y mira lo que sigue diciendo. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Yo creo que en el jardín del Edén, cuando Adán iba a labrar la tierra, porque él iba a labrar la tierra desde el principio, él lo hacía con un gozo tremendo. Yo creo que él iba gozoso, él iba y decía, voy a trabajar, voy a cosechar. Y no importaba el sol, no importaba absolutamente nada, no llegaba cansado porque en el Señor estaban sus fuerzas. Pero cuando desobedece, cuando viene el adormecimiento espiritual, cuando cae, entonces mira las consecuencias. Y dice el 18, estamos leyendo Génesis 3, 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios,
He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Qué tremendo eso! ¡Qué consecuencia tan bárbara de un adormecimiento espiritual y de una caída! Es impresionante ver nosotros que esas mismas consecuencias nos preceden hoy en día si nosotros caemos. Y entonces, ¿qué queda después de la caída? La muerte. La muerte. ¿Y qué es la muerte? Es la cesación de la vida. La muerte ha sido el salario de la desobediencia a la orden divina. Ese ha sido el salario de la desobediencia a la orden divina. Génesis capítulo 2, versículo 17. Génesis 2, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Fue la desobediencia. Y siempre será así. La desobediencia vendrá por tu adormecimiento espiritual. Mientras no leas la palabra, mientras no te congregues, mientras no estés escuchando la palabra, mientras no adores, mientras no ores, mientras no estés con las cosas de Dios, vas a estar dormido espiritualmente y te vas a caer. Te vas a caer y te van a venir esas consecuencias. Y lo más tremendo es la muerte espiritual. Es lo más terrible que le pueda suceder al ser humano. Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. ¿Y qué es esa muerte sino la terrible separación de Dios? Adán y Eva estaban como muertos porque murieron espiritualmente, fueron separados de Dios. No, yo creo que ni usted ni yo estamos dispuestos a dormirnos, a caernos y a morir. Yo creo que no. Y menos en estos tiempos. Menos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho que una vez que le recibimos a Él, hemos recibido la vida eterna. Tenemos una vida eterna. ¿Por qué vamos a jugar con ella? ¿Por qué vamos a dormirnos ahora? No. ¿Hay remedio para ese adormecimiento espiritual? ¿Hay remedio para la caída? ¿Hay remedio quizá para la muerte? Pues déjeme decirle que sí. En Cristo Jesús podemos encontrarlo. En Cristo Jesús. Hechos 20:10 nos dice: entonces Pablo bajó, se tendió sobre el muchacho y lo abrazó y dijo a los hermanos: no se asusten, está vivo. Ese se tendió, yo me imagino que él se tendió de esta manera. Yo me imagino que a él tuvo que haberle quedado su nariz con nariz, su boca con boca, sus ojos con ojos, y él tuvo que haber declarado palabra de vida. Pablo tuvo que haberle dicho: oye, no es el momento de dormir, no es el momento de dormirte, no es el momento de morir. Tú tienes un llamado, tú tienes un propósito. Luego dice ahí que lo abrazó. Yo creo que cuando él vio que volvió el hálito de vida, cuando ese soplo de vida volvió a Eutico, ahí fue cuando ya lo abrazó y entonces volteó y le dijo a toda la gente: no se preocupen, Él está vivo.
Yo no sé si usted recuerda, esto se parece tanto allí al profeta Eliseo en Segunda de Reyes 4:34, cuando el profeta se extiende allí sobre el niño. Así mismo lo hizo Pablo. Yo creo, Pablo conocía las Escrituras. Pablo conocía los milagros de Dios. Pablo sabía y entendía todo lo que había sucedido en la antigüedad. Y yo creo que él recordó ese pasaje de Eliseo y su niño. Y por eso él se extendió sobre él, frente con frente, ojos con ojos, nariz con nariz, boca con boca. Y pudo orar por él y este joven revivir. Tremendo. Y sabe que la enseñanza más grande que vemos allí es que cuando él está allí, la frente con la frente está allí como en su conocimiento, en su entendimiento, diciéndole, oye, reconoce a Cristo, tenlo acá. Los ojos con los ojos de la visión. Tienes que tener visión para seguir adelante. Y la nariz y la boca es el aliento de vida que solo nos puede dar Dios. Isaías 61 dice allí la palabra del Señor: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Aleluya. Cindy, no esperes volver a Él. Es ya. Tú puedes hacerlo ya. Tú conoces del Señor. Tú has vivido su palabra. Tú has visto los milagros de Él. No digas espero. No es ahora. Es ya. Este es el tiempo. Este es el momento para que tú estés en los caminos del Señor. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. La gloria de Jehová está sobre ti, Paola Moreno. La gloria de Jehová está sobre ti, Cindy. La gloria de Jehová está sobre ti, Yasmín. Es la gloria del Señor. Y si la gloria del Señor está sobre cada uno de nosotros, nos reviste de poder y podemos creer todo lo que Él ha dicho que somos en Cristo Jesús. Podemos salir adelante. Podemos salir adelante. Lo importante en esta hora es que podamos entender que el Señor nos ha hecho un llamado, que el Señor ha estado esperando por cada uno de nosotros, que quizás hemos estado en un letargo, quizás no hemos estado dormidos del todo espiritualmente, pero sí en un letargo. Pero el Señor no va a permitir que caigamos. Él no va a permitir que caigamos. Él nos sostiene con su poderosa mano. Él no nos va a soltar. Él no nos va a soltar. Porque hemos sido llamados, redimidos, escogidos, sellados, comprados. Y no con cualquier cosa. Fue precio de sangre. Él no nos va a dejar caer. Si estuvimos de pronto en un letargo, ya fue pasajero. Dile al Señor, Señor, gracias. O tal vez caíste. Tal vez vino ese adormecimiento espiritual. Y tal vez sí caíste. De alguna manera caíste. Pecaste, no sé cuál haya sido tu pecado. No sé. Yo recuerdo alguna vez, el ministerio es muy difícil, no es tan fácil. Algunas personas creen que pastorear es lo más sencillo del mundo, que nosotros no hacemos nada. Otros no valoran los trabajos de los pastores y las pastoras. Y yo recuerdo que tuve un problema en la iglesia hace mucho tiempo atrás, recién comenzaba el ministerio. Y yo dije, Señor, voy a pecar.
porque no sirve de nada guardarme, no sirve de nada servirle a la gente no es agradecida, la gente me maltrata, la gente me humilla, la gente vive quejándose con el pastor, voy a pecar. Y voy a contarles cuál fue mi pecado. Me puse a escuchar música secular. Puse una canción por allá secular. Y yo misma decía, oye, yo escuchaba eso, pero si eso no trae nada. Eso no me alimenta. O sea, mi mismo espíritu estaba hablándole a mi alma y me estaba diciendo, oye, ya no te puedes mover por emociones. Porque el que mora en ti es más grande y poderoso. Y yo creía que esa era la caída más grande que yo podía tener. Ay, el Señor es tan lindo. Pero venía allí el Espíritu diciendo, eso no glorifica a Dios. Eso solo trae tristeza, eso solamente trae decepción. Aliméntate de Dios. Y fui y coloqué una alabanza. Y empecé otra vez a cantar y a cantar y a cantar y a glorificar el nombre del Señor. Y me levantó tremendamente. Dios no va a permitir que caigamos. Y aún si caemos, Él nos levantará. Él nos levantará. Él nos levantará. Créelo. Créelo en esta noche. Si tú caíste, te adormeciste y caíste, el Señor está aquí para levantarte. No te quedarás en el piso. No te quedarás allí tendido. Porque habemos amigas y amigos de Dios que estamos dispuestos a ir a ayudarte a levantar. Que estamos dispuestos a poner nuestra frente con tu frente, nuestros ojos con tus ojos, nuestra nariz con tu nariz. Estamos dispuestos a soplar ese hálito de vida. Estamos dispuestos a darte una palabra. Y estamos dispuestos a orar por ti. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eso que tú dejaste allí plasmado, Señor, en tu palabra, de estar alertas y conocer las maquinaciones de Satanás, nos sirve tanto, Señor, porque vamos a estar, Señor, más conscientes espiritualmente, que el enemigo puede venir a atacarnos, que el enemigo puede tratar de enfriarnos, de aislarnos, de dispersarnos. Pero tú siempre estás allí dispuesto, Señor, a volver a unirnos, a integrarnos, Señor, a amarnos y a levantarnos y a restaurarnos. Ese es tu grande y maravilloso amor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque sabemos que tú vives y reinas por siempre. No, este mundo no nos puede convencer que es mejor lo que hay aquí en la tierra que lo que habrá en el cielo. No nos podemos dejar convencer. Así como tú sueñas aquí en la tierra de tener una casa propia, un apartamento propio y amoblarlo y adecuarlo y que sea lo mejor de lo mejor, mira, arriba te espera unas habitaciones celestiales hermosas, una vivienda hermosa. Las calles son de oro, el mar es de cristal y sobre todo allí estará por la eternidad Cristo Jesús, el Padre y el Espíritu Santo de Dios. Eso no podemos cambiarlo por nada de lo que nos ofrezca aquí el mundo, por la comodidad que queramos tener aquí en el mundo, no. Ten grabado en tu mente y en tu corazón que la persona más llena de bendición, que la persona más rica es la que sabe vivir con lo que Dios le da. Esa es la bendición más grande. Y cuando tú tienes eso ahí grabado en tu mente y lo tienes allí en tu corazón, no te falta nada, porque Cristo Jesús lo llena todo.
Dios te bendiga, Dios te guarde. Un fuerte abrazo y por favor no te pierdas de estas transmisiones donde vamos a estar escudriñando cuáles son esas maquinaciones del enemigo. Hoy vimos el adormecimiento espiritual. En este mes el Señor nos estará hablando de muchas armas y estrategias que el enemigo usa para quitarte a ti el gozo del Señor. Así es que no te lo pierdas. Te invitamos para que estés atento de nuestra página, comparte con otros y dale la gloria a Dios por lo que Él está haciendo y por lo que hará siempre en nuestras vidas. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.